Diga conmigo, la oración eficaz. Sabe que no importa quién ore, no importa en dónde usted ore, no importa qué tiempo usted ore, lo importante es de que sea usted eficaz en la oración. Diga conmigo, la oración eficaz. Y yo quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor, por favor, allá a la carta a Santiago en el capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 17 al verso 18. Santiago capítulo 5, verso 17 al verso 18. Cuando usted lo tenga puede decir: ya lo tengo. Mire lo que dice la escritura. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Una vez más, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, ¿va? Y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Yo quiero hablar con usted del tema la oración eficaz. Diga conmigo, la oración eficaz. Necesitamos entender y necesitamos saber cómo ser eficaces en la oración. Como le dije al principio, la oración genera un poder impresionante, y no importa quién ora, dónde ora, lo importante es que seamos eficaces en la oración. Hay gente que me dice: mire, yo he estado orando y orando por tal cosa y no veo resultados. Y mi pregunta que yo hago, la pregunta que les hago: ¿qué tan eficaz eres en la oración? Quizás no es el tiempo que tú estés orando, quizás hay que hacerse la pregunta: ¿estoy siendo eficaz en la oración? Porque pudiera ser que aunque estoy orando, mi oración no está siendo eficaz. Y entonces ahí está el detalle, ahí es donde está el problema. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero ¿cuándo es eficaz la oración? Aquí existiría la pregunta: ¿cuándo es eficaz la oración? ¿Cómo puedo yo saber si mi oración es eficaz? Yo quiero ser lo más breve que pueda, porque es un estudio prácticamente lo que le voy a dar ahorita. Y yo quisiera que usted ponga atención a algunos aspectos y algunos principios importantes en cuanto a cómo hacer la oración eficaz. Primer lugar, la oración es eficaz cuando dependemos de la gracia de Dios. Vuelvo a repetirle: la oración es eficaz cuando dependemos de la gracia de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque la Biblia dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Otra versión dice que Elías era un hombre con debilidades como nosotros. Palabras, Elías era un hombre tan humano como cualquiera de los que estamos aquí presentes. O sea, no había en Elías algo especial. Muchas veces cuando vemos los héroes de la fe, vemos a David, vemos a Abraham, vemos a los profetas del Antiguo Testamento, pensamos que eran hechos de otra madera. Pensábamos que eran unos superhéroes que no les hacía nada ciertas cosas que a nosotros nos hacen daño o nos afectan. Pero lo cierto del caso es de que eran tan humanos como cualquiera de nosotros. ¿Por qué dice la Biblia que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras? Le voy a decir por qué. Porque él vivió bajo la naturaleza adámica. Es decir, vivió bajo la condición de la naturaleza caída de pecado que heredamos de Adán. Desde que Adán cayó, heredó a la raza humana lo que es la naturaleza pecaminosa. El hombre peca, el hombre es pecador, no porque comete pecado, sino porque en sí su naturaleza es pecaminosa. Hay una enfermedad en él que se llama pecado y que lo lleva a pecar. En otras palabras, no podemos o no puede una persona dejar de pecar sin antes resolver el problema de la pecaminosidad que hay en él. Y para resolver ese problema solamente se necesita venir a Jesucristo. No es por obras, es por la fe, es dependiendo de la absoluta y plena gracia de Dios.
Ahora, Elías vivió bajo la condición de debilidad y flaqueza y limitaciones, al igual que nosotros. Usted se enoja, Elías se enojaba. Usted se molesta, Elías se molestaba. Usted se estresa, Elías se estresaba. Elías se presionaba. Usted se preocupa, Elías también se presionaba. Lo mismo que usted y yo pasamos, lo vivió Elías, porque él vivió bajo la naturaleza pecaminosa. Pero quiero llamar un poco más la atención. La pregunta que surge: ¿dónde entonces radicaba el poder que operaba en Elías? Porque cuando usted estudia la vida de Elías en la palabra de Dios, se dará cuenta que hizo cosas extraordinarias. Y entonces uno se pregunta: ¿dónde radicaba el poder que operaba? ¿Dónde estaba el secreto para hacer que el poder de Dios operara en la vida de Elías? La respuesta es la siguiente: en las promesas futuras de la gracia de Dios. Vuelvo a repetirle: en las promesas futuras de la gracia de Dios y la intimidad que él tenía con Dios en oración. ¿Por qué le digo que en las promesas futuras de la gracia de Dios? Porque estaba profetizado que Jesús iba a venir a la cruz del Calvario. Estaba profetizado que el Cordero de Dios iba a ser sacrificado. Estaba profetizado que Jesucristo vendría y moriría por cada uno de nosotros en la cruz. Y sabe, eso aún no tenía cumplimiento. Solamente eran promesas futuras, pero no había un cumplimiento. Es más, déjeme decirle, Elías no oraba en el nombre de Jesús. Elías oraba la oración patriarcal. ¿Cuál es la oración patriarcal? Es Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Es decir, cuando alguien pedía un milagro, siempre hacía alusión al nombre de Dios, pero en el nombre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hoy usted y yo no levantamos nuestra oración en el nombre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hoy nosotros levantamos nuestra oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Sí, me estoy explicando. Ahora, ¿por qué usted dice, ¿y qué diferencia hay entre esto y aquello? Le voy a decir qué diferencia hay. A Abraham se le había hecho una promesa que Jesucristo vendría en una ocasión y que moriría, pero nunca lo vio Abraham. Abraham murió creyendo esa promesa. A Isaac se le recalcó lo mismo, a Jacob se le recalcó lo mismo, pero murieron creyendo en esa promesa. Sin embargo, hoy estamos, escúcheme bien, 2000 años después de que Cristo fue a la cruz del Calvario y murió por nosotros. Por lo tanto, estamos bajo un mejor pacto con mayores promesas. Y hoy invocamos el nombre de Dios en el nombre de Jesús. Ahora quiero que me escuchen esto. Si Elías hizo milagros portentosos, invocando a Dios, refiriéndose a la oración patriarcal, cuánto más usted y yo hoy invocamos el nombre del Señor Jesucristo en oración. ¿Sí me estoy explicando? Óigame, si Elías fue capaz de orar por tantas cosas y que Dios le respondiera haciendo alusión a las promesas futuras mesiánicas, orando la oración patriarcal, cuánto más hoy usted y yo, que estamos en la dispensación de la gracia. Elías vivió bajo la dispensación de la ley, orando la oración patriarcal, pero hoy usted y yo estamos bajo la dispensación de la gracia, pidiendo todo en el nombre de Jesús. Ahora vamos a ver un poquito más, porque Elías vivió en ese tiempo. Y hoy, como vuelvo a repetirlo, nosotros oramos al Señor en el nombre de Jesús. Número 2, la oración es eficaz cuando es ferviente. Diga conmigo, la oración es eficaz cuando es ferviente. ¿Qué quiere decir la palabra ferviente? Según el diccionario, ferviente significa constante, intenso, de alguien que arde en su corazón por algo. Pero del griego, la palabra ferviente viene del energeo, del griego, la palabra energeo, que significa sacar energía, ser operativo, actuar
obrar, en otras palabras, trabajar intensamente en oración, con esfuerzo, con energía, con dedicación, con entrega. Entonces, ¿qué deducimos de orar fervientemente? Deducimos que al orar es orar por algo, por alguien. Debemos permanecer orando siempre con el mismo fervor, intensidad que al principio, hasta ver resultados. Vuelvo a repetirle, ¿qué significaría entonces orar fervientemente? Significa que nos mantenemos orando, intercediendo, siempre con el mismo fervor, la misma intensidad que empezamos en el principio, hasta ver resultados. ¿Sabe cuál es el problema de algunos? Que empiezan a orar por algo o por alguien y empiezan con fervor, empiezan con muchas ganas, empiezan con muchos deseos, empiezan con mucha pasión, empiezan con mucha dedicación, se pasan tiempo orando, pero sabe que al pasar el tiempo, como no ven respuesta, entonces bajan la intensidad, entonces dejan de ser fervorosos en oración. Ya oran sin ganas, ya oran sin pasión, ya oran sin ese anhelo, ya oran sin esa fe, ya oran sin esa entrega que al principio. Y escúcheme bien, oración ferviente es tener la firme determinación de seguir orando, siendo insistente, con la misma pasión, con la misma entrega, con la misma dedicación que en el principio. Y voy a seguir así orando de esa manera hasta ver resultados, hasta ver que el cielo se abra, hasta ver que Dios me conteste, hasta ver que Dios me responda. Mire, hay oraciones que no llevas tanto tiempo para orar, o no necesitas mucho tiempo para orar. Pero hay oraciones que llevan más tiempo para orar. ¿Sí me estoy explicando? O sea, si tú estás orando por un familiar y dices, hermano, yo llevo 1 año orando por un familiar y no veo respuesta, llevo 2 años y no veo respuesta, llevo 3 años y no veo respuesta, te digo una cosa, sigue siendo ferviente en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí me estoy explicando? Porque la oración es eficaz cuando eres ferviente. Sigue orando, sigue clamando con ese mismo fervor hasta ver la gloria de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Orando por eso. Hay oraciones que no necesitan mucho, pero hay oraciones, yo me he dado cuenta en mi vida personal que hay oraciones donde yo me llevo 1 semana, otras me llevo 1 mes, otras me llevo 1 año orando. Pero en otras, le voy a dar testimonio, me he llevado 15 años y en otras me he llevado 25 años orando. Ándele, a algunos se les fue la fe ahorita. ¿Sabe qué tiempo me llevé yo orando para que mi madre viniera a los pies de Cristo? 15 años. ¿Y usted cree que no me desanimaba cuando venía yo de las actividades, campañas, congresos, y veía yo que gente se entregara a Cristo? Y yo llegaba a casa y mi madre no se entregaba a Cristo. ¿Usted cree que no sentía ese dolor, ese sentir que yo sé que a veces usted lo ha experimentado, esa desesperación? Pero seguía orando. ¿Sabe qué tiempo me llevé orando por mi padre para que él aceptara a Cristo y un día me soltara su bendición? 25 años. Ándele, se fueron los amenes ahorita. Pero usted cree que yo dejé de orar. Es más, algunos de los que están aquí, las vigilias, los rompimientos que hemos hecho, he orado por mi familia, usted es testigo. Y yo recuerdo, porque mi padre, fue una ruptura tan terrible la que hubo imagínense, yo desde los 7 años, mi padre nos maldijo, mi padre mal habló de nosotros, y no solamente a mí, sino a todos mis hermanos. Y él dijo que cuando él muriera jamás nos iba a avisar. Él dijo que no quería vernos el día que él muriera. ¿Y sabe qué cosa? Cuando yo era
chico de 7 años, mi padre me pegó tan fuerte que me rompió la boca y me tiró los dientes. Y yo le dije: padre, un día voy a enseñarte cómo se pega. Y recuerdo que mi padre me maldijo y me dijo tantas cosas que no quiero ni mencionarlas porque quedaron en el pasado. Y sabe que cuando yo oraba y veía gente que venía a los pies de Cristo, decía: Señor, ¿y cuándo tú vas a restaurar la vida de mí? ¿Y cuándo tú la vas a alcanzar? Cuando yo veía familias venir a los pies de Cristo, papá, mamá, porque mire, a veces he visto familias de ustedes que Dios las ha alcanzado más pronto de lo que Dios ha alcanzado a la mía. He visto familias de ustedes que Dios las ha transformado en menos tiempo de lo que Dios ha transformado a mi familia. Y algunos de ustedes se han desanimado porque siguen orando y no ven nada. Yo te digo una cosa: Dios va a responder tu oración. Si me estoy explicando, tú sigues siendo ferviente porque Dios no es injusto. Dios no ha olvidado tu oración. Pasó el tiempo y sabe, yo seguía orando y veía gente entregándose a los pies de Cristo, hombres de la edad de mi padre entregándose a los pies de Cristo. Pero para terminar del asunto, entonces llegó a nosotros la noticia de que mi padre estaba enfermo y fuimos a verle. Y mentira de que ya Dios había trabajado durante 25 años en oración, ya había ablandado el Señor la tierra de su corazón de mi padre. Y tuvo que escuchar. ¿Y sabe cuál fue una de estas cosas? Que llegó un momento en que yo, siendo el más chico o el penúltimo de los hombres, llegó un momento el decir: lo que diga Pedro, le dijo a todos mis hermanos, eso se va a hacer. O sea, como queriendo decir: hijo, yo pongo mis manos, pongo mi vida en tus manos. Yo nunca pensé eso escuchar de mi padre, pero el Espíritu Santo me estaba haciendo recordar: tú has orado, has perseverado, has clamado. Y un día antes de que él falleciera, él dijo: hijo, Dios a ti te dio y aquí está la bendición. Por eso yo lo creo, no solamente porque han venido profetas, porque Dios me ha mostrado, sino que aún por mi propio padre me soltó la bendición, que él ni siquiera ha escuchado las profecías que se han hecho a través sobre mi vida. Y me dijo: hijo, porque Dios a ti te puso para ministrar y dirigir un pueblo muy grande, y a ti te dejo la custodia espiritual de la familia y de tus hermanos. Eres bendito. ¿Sabes qué tiempo tuvo que pasar para yo escuchar esa bendición? 25 años. Si me estoy explicando, 25 años de ver a mi padre que aceptara a Cristo y cerrar sus ojos. Si me estoy explicando, mis amados hermanos. Por eso te digo, sigue orando fervientemente, que un día el cielo se abrirá y vendrá tu respuesta, vendrá tu bendición. Oh, ¿cuántos estamos aquí, iglesia? No se desanime. Hay oraciones que llevan un mes, hay oraciones que llevan una semana, hay oraciones que llevan meses, hay oraciones que llevan años. Como decía un cierto escritor, hay varios tipos de bombas, dice, pero hay bombas, dice, que tienen la mecha corta, y hay bombas, dice, que tienen la mecha. Yo sé que uno que otro quisiera cortarle la mecha a la bomba y para que rápido explote la bomba. Pero quiero que te diga una cosa: no importa si la mecha está corta o está larga, lo importante que ya está encendida por el fuego del Espíritu Santo. Y en el tiempo de Dios, de que vas a explotar, va a explotar. ¿Sí me estoy explicando? En el tiempo de Dios, de que va a detonar, va a detonar, porque yo sigo ferviente en oración. Amén. Oh, gloria a Dios. Ahora escúcheme bien. La oración ferviente puede ser con emociones externas o silenciosa. Vuelvo a repetir, la oración ferviente puede ser con emociones externas o silenciosa, pero siempre con intensidad, pasión interna, esperando una respuesta de parte de Dios. Es decir, a veces tú vas a orar clamando a voz en cuello como un servidor. Usted sabe que yo grito en oración.
Yo grito, Señor, y aquí estoy, Padre, y oro. Y es más, yo le animo a que ore. A ver, levante la voz. No lo escucho orar, levante su voz. Porque luego caemos en una actitud del dolor, de la oración del dolor de cabeza. ¿Qué es esta? Esa es la oración del dolor de cabeza. Pero en ocasiones no tienes que expresar muchas emociones al orar. En ocasiones simplemente oras silenciosamente, gimes, pero hay una pasión aquí en tu espíritu y en tu corazón. ¿Sí me estoy explicando? Mire, le voy a poner un ejemplo. Yo he visto a Mila orar, y Mila se parece a mi esposa y a mí, grita un montón para orar. Yo he visto a Ida orar. Ya no necesitan micrófono estas mujeres. Ya tienen el micrófono integrado, ya tienen audio integrado. Y se mueven y hacen. Pero he visto orar a la hermana Linda. Calladita, pero veo que tiene pasión. Hay fuego cuando está orando. ¿Sí me estoy explicando? Y a veces yo estoy allá atrás y está orando y se siente la presencia de Dios. ¿Sí me estoy explicando? O sea, lo que pasa es que unas son como metralletas, pero la otra es como una pistola, pero con silencio. ¿Sí me explico? No importa cómo sea, pero lo importante es que tiene power. Lo importante es que tiene pasión, que que es ferviente en la oración. Yo he visto cómo ora mi pastor. Mi pastor, él agarra, incluso ora sentado y ora ahí en lenguas, y a veces ni lo escuchas que está orando. Y digo, ya se durmió el pastor. No, sigue orando. Está orando. Pero a mí en las reuniones agarra, a ver, lleva tú la oración, y yo empiezo a gritar y a hablar. El asunto no es aquí si tú gritas o no, si manifiestas muchas emociones o no. Lo importante es de que haya pasión, que seas ferviente en tu oración. A veces puede ser que estés nada más así como Ana. Dice la Biblia que Ana no se oía su voz, dice que solamente veía que se movían sus labios, pero había pasión en su corazón. Y Dios le respondió, y Dios le dio la petición de su corazón. Le dio un hijo por el cual tanto pedía. Que quiero darte aquí a entender: tú sigue orando, no importa la forma. Lo importante es de que tú seas ferviente en la oración, y de esa manera tu oración será eficaz. Amén. Pablo nos dice, Romanos 12, versículo 11 al 12: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En otras palabras, permanece orando con fervor, creyendo en las promesas de Dios, a pesar de la adversidad, a pesar de la situación que estás viviendo. Permanece orando, permanece clamando. La Biblia dice que Elías oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ahora, yo quiero narrarte, porque escúchame bien, en la época que vivió Elías no fue nada agradable. La época que vivió Elías no fue nada agradable. Elías vivió durante el reinado de Acab y de Jezabel. Y según las escrituras, Acab y Jezabel fueron de los reyes más inicuos que tuvo Israel. Te voy a narrar algunas cosas. Lo que hizo Acab y Jezabel fue conducir al pueblo de Israel a la idolatría, a la apostasía, a adorar a Baal, el dios de la lluvia y del trueno y del fuego. Pero por si eso no bastara, incitaron al pueblo de Israel a adorar a Asera. ¿Quién era Asera? Asera era la esposa diosa, o la diosa esposa de Baal. Y la forma de cómo era adorada era de una manera terrible. Le voy a narrar un poquito aquí. ¿En qué consistía el culto a Baal? El culto a Baal consistía en arrojar vivos a los bebés al fuego, y se prohibía que los padres lloraran en el momento que eran ofrecidos. Todo
había dejado de adorar al Señor y se había entregado hacia esa idolatría. Pero escúcheme bien, ¿sabe cómo era la estatua de Baal? La estatua de Baal era hueca y por dentro tenía fuego. La figura de la estatua tenía los brazos extendidos y en el pecho de la estatua de Baal o en la boca había un orificio, un hueco, para que al poner los bebés en las manos de Baal, los bebés caían rodando, vivos, y caían al fuego y morían. Ay, ¿cuántos están aquí, iglesia? Ahora, por si esto fuera poco, mis amados hermanos, la situación había empeorado. Jezabel matar a los profetas de Baal. Y según Elías solamente le había quedado. Jezabel había levantado 450 profetas de Baal más 400 profetas de Acera, o sea 850 profetas falsos. Y solamente Elías había quedado. Lo más terrible del caso era, ¿sabe quién mantenía a esos 850 falsos profetas? El pueblo, los impuestos. La situación que estaba viviendo Israel era una situación terrible, pero aparte, ¿sabe qué? Elías estaba viviendo en una situación tremenda, porque imagínate, tú quedarte solo y sin ver resultados y sin ver nada. Pero mire, yo quiero que vaya a la palabra de Dios, porque había una promesa. Había una palabra. Deuteronomio 11, versículo 16 al 17. ¿Cuántos estamos aquí, iglesia? Deuteronomio 11, verso 16 al verso 17. ¿Ya la encontró? Esta es una palabra que Dios habló a Israel, advirtiéndoles de las consecuencias que pasarían si Israel se volvía tras la idolatría. Le dijo: guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirvéis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Verso 17: y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros y cierre, ¿qué cosa? Los cielos, y no haya ¿qué? Lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os ha dado Jehová. Dios le había dicho cientos de años atrás a Israel: si tú me dejas, si tú te vuelves a la idolatría, lo que va a pasar es de que el cielo se va a cerrar y no va a haber lluvia. Y fue en ese tiempo que Elías empezó a orar. Vio cómo el pueblo de Israel se iba a la idolatría. Veía cómo el pueblo de Israel sacrificaba a los bebés. Veía cómo era una situación tan terrible. Y entonces Elías empezó a orar. Y yo creo que Elías recordó esta promesa o esta palabra y empezó a orar de acuerdo a la palabra. Y empezó a decir: Señor, con el propósito de que tu pueblo se vuelva al arrepentimiento, amado Dios, yo te pido que cierres los cielos. Óigame, esta sí es una oración atrevida. Yo empiezo a orar: Señor, te pido que empiece a haber un terremoto de 9, de 10, de 12 en México, para que México se vuelva de la idolatría a ti, para que todos entiendan que tú eres Dios. Es una oración demasiado atrevida, ¿sí o no? Óiganme, si nada más cuando nos mueven el tapete, ¿va? Cuando ha sido nada más de 6 o de 7 se siente. Ahora imagínese uno de 12, uno de 10. ¿Cuántos estamos aquí, iglesia? Elías pide oración, pero ¿sabe qué? No lo pide para que Israel sea destruido, lo pide para que Israel se acuerde de quién es Jehová, se acuerde de que Dios les dio una promesa y les dio una advertencia y le dijo: el día que ustedes me dejen, el cielo se va a cerrar. ¿Sabe por qué el cielo tenía que cerrarse? Porque la lluvia siempre ha sido un sinónimo de la bendición, de la gracia, de la manifestación de Dios. En otras palabras, lo que Dios está diciendo: el día que ustedes me dejen, va a cesar la bendición, no va a haber bendición, no va a haber manifestación. Oh, mis amados hermanos, y Elías empieza a clamar por ello.
empieza a orar. Y oró fervientemente. Y la Biblia dice que logró el momento en que el cielo se cerró. Ahora quiero aplicarte esta palabra, porque escúchame bien, la oración se hace eficaz cuando tú reclamas las promesas de la palabra de Dios. La oración se hace eficaz cuando tú vas delante de Dios y dices: Señor, yo vengo aquí como Elías, hago referencia a tus promesas, y tu palabra dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y yo te pido, Padre, por mis hijos, tráelos a tu presencia. Te pido por mi familia, tráelos a tu presencia. ¿Sí me estoy explicando? Cuando tú haces referencia a la palabra de Dios por tus finanzas: Señor, tu palabra dice que tú me das el poder para hacer riquezas. Tu palabra dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y tú empiezas a orar y a reclamar y a recordarle a Dios sus promesas. Y ¿sabes qué? Dios no puede negarse a su palabra, porque sabe que estás orando basado en sus promesas, en su palabra. Y eso hace tu oración más efectiva. ¿Cuánto dicen amén? Por eso cuando tú vayas delante de la presencia de Dios, no vayas así como la Chabela: ay, mire que me hicieron. No. Ves con las promesas de la palabra de Dios en tu mano. Cuando la situación se pone dura y crítica, busca promesas de la palabra de Dios que se apliquen a la situación que tú estés viviendo, y ve en oración: Padre, tu palabra dice esto, yo lo creo, y esa es tu palabra, y tú no puedes mentir. Tu palabra es verdadera. Hazme justicia según tu palabra, y te aseguro una cosa: verás la gloria de Dios. Yo me llevé a orar así por mi padre, por mi madre. Señor, tu palabra dice: cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Reclamando esa promesa, reclamando esa promesa. ¿Sí me estoy explicando, mis amados hermanos? Vamos al tercer punto. La oración es eficaz cuando confrontamos al enemigo. Diga conmigo: la oración es eficaz cuando confrontamos al enemigo. Vaya conmigo a Primera de Reyes 17, verso 1. Primera de Reyes 17, versículo 1. Ya lo tiene. Mire lo que dice la Biblia. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá ¿qué cosa? Lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora quiero decirle aquí algunas cosas. Este versículo es impresionante porque describe varios aspectos. Primer aspecto: Elías es registrado aquí en este versículo como un hombre completamente desconocido. ¿Por qué completamente desconocido? Porque no nos habla de su genealogía, no nos habla de sus ascendientes. Cuando tú lees acerca de David, te habla de sus ascendientes, te habla de su genealogía, de dónde vino, quiénes fueron sus abuelos, quiénes fueron sus tatarabuelos, quiénes fueron sus papás, etcétera, etcétera. Empieza a hablar de dónde venía David, cuál era el linaje de David. Pero en el caso de Elías, no. Simplemente dice Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad. O sea, en otras palabras, era un completamente desconocido. Pero yo le digo una cosa: aunque quizás para la gente, o quizás para algunos teólogos, Elías era desconocido, yo sí estoy bien seguro que había dos lugares donde a Elías lo conocían perfectamente. Yo creo que a Elías lo conocían bien en el cielo por sus oraciones, y lo conocían bien en el infierno por las oraciones que provocaba, aleluya, Elías. Porque escúchame bien, tú puedes decir: es que hermano, aquí nadie me conoce en la Dolores Hidalgo, nadie me conoce en la Veracruz, nadie me conoce en el Ruta 2. Mira, con que te escuchen, con que el Padre Celestial te conozca, seas bien conocida tu voz en el tercer cielo, y sea bien conocida tu voz en el infierno, porque cada vez de que oras le haces estrago al enemigo. Te digo una cosa, es algo poderosísimo. No te acomplejes porque no eres popular. No te acomplejes porque no eres conocido.
No te acompleje porque no tienes muchos likes, por más de que subes una buena fotografía en el Face. No te acompleje porque no eres tan popular. Preocúpate porque tú seas conocido, y que seas conocido por la forma de cómo tú oras, por la forma de cómo tú invocas el nombre del Señor. Segundo aspecto, Elías se presenta con un mensaje de confrontación al rey Acab y a Jezabel. ¿Por qué con un mensaje de confrontación? Te voy a decir por qué. Porque en ese tiempo Jezabel había mandado a anunciar que Jehová Dios de Israel había muerto. En Israel, los profetas de Baal habían declarado por mandamiento y por estatuto de Jezabel, declarando y pronunciando y proclamando que Jehová Dios de Israel había muerto. Y que por eso la situación estaba crítica, y que por eso ahora tenían que seguir a Baal, porque Jehová había muerto. Y como Jehová había muerto, tenía uno que ir tras de Baal. Pero Elías se levanta con un mensaje poderoso, solamente él solo, y dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Sí me estoy explicando? Vive Jehová, en cuya presencia estoy. En otras palabras, Jehová no ha muerto. Mire, muchas veces el enemigo viene a tu mente diciendo: ya destruí a tus hijos, ya destruí tu salud, ya destruí tu negocio, ya murió tu negocio, ya murió tu matrimonio, ya murió lo tuyo, ya murió tu futuro, ya murieron tus planes. Pero tú te puedes levantar como Elías: vive Jehová, y vive también el sueño que Dios me ha dado. Todavía sigue vivo. La visión que Dios me ha dado todavía sigue viva. En otras palabras, no me importa lo que el diablo dice. El diablo dice que murió, pero Dios dice que está de pie todavía. El diablo dice que está muerto. Dios dice: yo puedo resucitarlo todavía. Yo puedo todavía darle vida a lo que no tiene vida. Oiga, uno se siente así. Yo sé lo que es sentir el espíritu de muerte, mis amados. Sé lo que es sentir el espíritu de muerte en un hospital, y que no tenga uno fuerza ni siquiera para versículo bíblico, ni siquiera para escuchar una alabanza, y que no tenga fuerza ni siquiera para saludar a alguien, y sentir la voz del diablo diciendo: aquí te tengo en mis manos, te voy a destruir, tus sueños van a quedar truncados, voy a matarte. Yo sé lo que es sentir eso. Yo sé lo que es sentir cuando te da una mala noticia: usted lo que tiene de aquí no sale. Yo sé lo que es estar en un hospital y que el que está enfrente, el paciente que está enfrente de ti se muere, el que está a tu izquierda, el que está a tu derecha se mueren, y dices: ay, Dios mío, la pelona anda rondando a ver a qué horas hoy salgo también de aquí. Yo sé lo que es eso. Pero sé también lo que es levantarse y declarar la palabra de Dios y decir: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová, porque Jehová no ha muerto. Y si Él no ha muerto, Dios puede hacer milagros todavía. Dios puede obrar todavía. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: Dios puede hacer milagros todavía, porque Él vive. Diga: Dios puede hacer lo imposible. Amén, amén. Aleluya. Tercer aspecto que quiero denotar aquí: Elías declara un juicio contra el poder de Baal. ¿Por qué declara un juicio contra el poder de Baal? Porque recuerde usted que Baal era el dios de la lluvia, el dios del trueno y del fuego. En otras palabras, los israelitas se sentían seguros de abundante cosecha, de abundante lluvia, de abundante bendición, porque dice: pues vamos tras Elías, vamos tras Baal. Y como él es el dios de la lluvia y del fuego, pues nos va a ir bien, vamos a tener bonita cosecha. Pero Elías se levanta y dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, ni aun porque le prendas 20,000 veladoras a Baal, no va a haber lluvia.
Aun cuando traigas la bruja majuja y te baile aquí la danza de la lluvia, no va a haber lluvia. Aun cuando leas el tarot del café, lo que se te pegue la gana, no va a haber lluvia. ¿Oh, cuántos estamos aquí? Eso era un bombazo, mis amados hermanos. Eso era un bombazo, levantarse así. Y se levanta Elías y dice: no habrá lluvia ni rocío, ni siquiera rocío en estos años, sino por mi palabra. Óigame, se necesita tener valor para esto. Diga conmigo, valor. Mire, se necesita tener valor para enfrentarse delante del rey Acab y Jezabel y de 850 profetas falsos, y nada más tú estar solo. Pero ¿sabe de dónde venía ese valor? Ese valor venía de que Elías había estado en la presencia de Dios. Y cuando tú estás en la presencia de Dios, escúchame bien, te puedes parar de quien sea, por más títulos que tenga. ¿Sí me explico? Te puedes parar del frente del mismo diablo, y sabes que la mano de Dios está sobre tu vida, porque el denuedo de Dios está en ti. El cuarto aspecto que quiero decirle: Elías hace una declaración que nació de oración, no de sus emociones. Mire, este es un problema que hoy en día está pasando en muchas iglesias, que creo que está faltando realmente profundidad bíblica. Se ha dado mucho acerca de eso del decreto, del declarar. Y yo sí creo en decretar y en declarar, pero yo creo que el decreto y la declaración nace de una vida de oración. Pero hoy es muy fácil declarar. Ay, pues yo declaro que tiene un carro nuevo. Te declaro bendecido. Declaro que tienes ya una empresa. Te declaro y así. O sea, nada más te sale así. Nada más lo que se te viene por la emoción. Y pasa el tiempo y no recibes nada. Y no ves nada. No. Elías no declaró así. Elías había estado orando. Señor, que se cierren los cielos, que no habrá lluvia, que no haya lluvia, Señor, que no llueva sobre la tierra, Padre, que no haya lluvia, ni siquiera rocío. Y cuando recibió la seguridad de que Dios había contestado esta oración, entonces se paró al frente y dijo: no va a haber lluvia ni rocío, sino por mi palabra. ¿Por qué Elías hacía esa declaración? Porque había estado orando y tenía ya aquí la certeza, la convicción, el rema, la sustancia. Ya lo tenía aquí diciendo: Dios me ha dicho ya en oración que mi petición ya ha sido contestada, y por lo tanto yo declaro lo que Dios va a hacer. Dios lo dijo y yo lo declaro sin temor a equivocarme, de que será hecho, y no hay nadie que lo pueda evitar. ¿Cuántos estamos aquí, iglesia? Cuando tú oras así, tú ya llevas aquí la sustancia. Tú ya llevas aquí en tu espíritu y en tu corazón algo. Tú ya llevas aquí el rema, ya llevas aquí la confirmación en tu espíritu de que Dios te dijo: está hecho. Está hecho. ¿Sabe por qué yo le digo vamos a crecer? ¿Sabe por qué le digo que el 2019 será de expansión y de crecimiento? No porque se me viene a la gana y porque no tengo nada que decir, sino porque he clamado y orado, y eso es lo que el Espíritu de Dios me ha dicho: prepara los graneros, prepara la gente, viene más crecimiento, perfecciónense, viene algo glorioso, viene algo poderoso. Amado hermano, te estoy declarando lo que Dios nos ha dicho. Amén. Declárelo. El hermano Arturo García, el Señor un día le habló en oración, le dijo: ve y constrúyeme un auditorio en ese campo que te donaron. Y el Señor le dijo, y él le dijo: Señor, pero no tengo los recursos. Dijo: ve, porque yo te voy a dar los medios. Entonces el hermano, pues, en obediencia se paró en ese momento y fue a conseguir un pico y una pala. Y él empezó a hacer zanja. Alguien por ahí, una empresa, se acercó a burlarse de él y dijo: oiga, señor, ¿qué va usted a hacer aquí? Dice: aquí vamos a construir un grande auditorio. ¿Y dónde está la gente? Pues el Señor me dijo que vamos a construir aquí un grande auditorio y él lo va a hacer. ¿Qué lo va a hacer? Se rió y se fue, se subió a su camioneta el hombre y se fue.
Y cuando iba conduciendo dice: ay, que va a ser un auditorio. Y él solito sueña, siente pasos en la azotea. Este hombre, ¿cómo cree? Para que se le quite lo loco, le voy a mandar una de grava y una de arena para que diga ahí. ¿Cuántos están aquí? O sea, él no estaba creyendo en lo que Dios le había dicho a este hombre de Dios, y ya Dios lo estaba usando. Escúchame bien, porque cuando Dios te va a bendecir, usa hasta tus propios enemigos para bendecirte. Aleluya. Las riquezas del impío están reservadas para los justos. Cuando Dios va a hacer algo, escúchame bien, cuando Dios te va a bendecir, aún hasta el que le caes mal, aún hasta aquel que no le gustas, aún hasta aquel que le caes gordo, aún a ese Dios va a usar para bendecirte. Dios va a usar para engrandecerte. Dios va a usar para promoverte. Dios va a usar para ello. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Cómo Dios ha usado gente para bendecir mi vida que ni siquiera es cristiano. Un amigo en Úrsulo Galván, un pastor, un amigo mío en Úrsulo Galván, llegó a predicar y un día dijo: quiero ser más efectivo en la predicación. ¿Y sabe lo que hizo este hermano? Compró un altavoz, ¿no? de esas bocinotas, de esas que son como de aluminio, ¿verdad? Que se usan en los pueblos para lleve plátano, o sea, de esas. Entonces compró un equipo de esos. ¿Y qué cree? Colocó en un tarro, es en una garrocha altísima, arriba del templo, en la azotea del templo. El templo es de un piso, pero está alto. Más, imagínese, más la garrocha, donde que se oía en todo el pueblo, en Úrsulo Galván, se oía. Y un día el hermano, ¿sabe de qué empezó a orar? ¿De qué empezó a predicar? Empezó a predicar de las ofrendas, las primicias y los diezmos. El hermano estaba pasando por una situación bien terrible. Había perdido la vista ese hombre de Dios. Tenía una hija enferma y su esposa también enferma. La situación estaba dura y difícil. Pero empezó a predicar así. Y un día temprano, un lunes temprano para ser exacto, llega alguien y toca la puerta. ¿Qué se le ofrece? Busco al Señor, el que ayer estaba hablando aquí. Ajá, ¿y? No, pues es que lo busco, quisiera hablar con él. Lo mandan a llamar al hermano, el hermano sale. Dice: mire, usted es el que predica aquí, el que ayer estaba hablando aquí. Sí. Bueno, quería hablar con usted, pero no sé si me permitiera pasar. Sí, claro, pase. Le abrió la puerta. Siento, me siento. Y saca ese hombre, un hombre sombrerudo de bigote, una pistola, y saca un sobre. Dice: pues yo no vengo a la iglesia, dice, y no voy a ninguna iglesia, pero yo ayer oí la palabra y usted dijo que cuando ofrendamos, que cuando diezmamos, que cuando damos la primicia, Dios nos bendice. Y como usted dijo eso y dice que está en la Biblia, pues yo vengo a traer aquí mi primicia y mi diezmo, mi ofrenda, y no sé qué vaya a hacer, pero aquí está. Yo lo traigo porque yo quiero que Dios me bendiga. Mira, ni siquiera cristiano era, y ya Dios estaba tocándolo para bendecir a alguien. Por eso yo te vuelvo a repetir una cosa: cuando Dios quiere bendecirte, va a tocar a quien sea. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Cuando Dios te va a bendecir, no va a haber nadie que lo impida. Pero vamos a ir terminando. Yo creo que con eso está bien. Acompáñenme por favor, con esto terminamos. Primera de Reyes 18, versículo 41 al 46. Ya lo tiene. Mire lo que dice. Entonces Elías Tisbita dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia, ¿qué? ¿Sabe qué tiempo había pasado que no había llovido sobre la tierra? 3 años y 6 meses. Versículo 42. Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Verso 43. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: ¿no hay qué cosa?
Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Verso 45, y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo, ¿qué cosa? Una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Quiero denotar rapidito 3 aspectos. Número 1, escúchame bien, la gente de oración puede oír y ver lo que la gente que no ora no puede ver ni oír. ¿Sí me oyó? La gente de oración puede ver y oír lo que otros no pueden ver y oír. Por eso es de que tú estás orando. Yo creo que Dios va a hacer esto. Yo he creído que Dios va a hacer. Y otro que está bien en su carne dice, estás loco. ¿Cómo crees? Estás soñando, piensas, sueñas, no sé qué te fumaste. No, ya te dije que el que ora puede ver y oír lo que otro no puede ver. Oh, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy viendo una orquesta. Aleluya, yo estoy viendo de aquí autobuses llegar con multitudes de personas recibiendo a Cristo. Yo estoy viendo aquí este lugar insuficiente. Yo estoy viendo 4 servicios el domingo, uno tras otro. Estoy viendo de aquí levantarse pastores. Sí me estoy explicando. ¿Sabe dónde lo he visto? En oración. ¿Sabe dónde lo he escuchado? En oración. Yo estoy viendo ministros, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles levantarse de este lugar. Sí me estoy explicando. Yo lo estoy viendo. ¿Por qué digo eso? Porque Elías le dijo acá, una lluvia grande ¿se qué? Y le dijo a su siervo, ve y mira hacia el mar a ver qué cosa ves. Mire, porque hay gente que necesita ver para creer. Elías ya había visto que el siervo más tarde iba a ver, pero hay gente que necesita ver. Hay gente que necesita ver. Siguiente aspecto. La gente que persiste en oración ve realizada la visión. Diga conmigo, la gente que persiste en oración ve realizada la visión. La gente que persiste en oración va a ver realizados sus sueños. Tú vas a ver realizados tus sueños. Uno de mis sueños fue ver a mi padre entregarse a Cristo. Fue que un día me bendijera y ese sueño se cumplió. Uno de mis sueños, ver aquí a la mayoría de mi familia sirviendo a Dios, y eso se ha cumplido y está terminándose de cumplir. Sí me estoy explicando. Uno de mis sueños cuando yo llegué aquí es que llegáramos a 100 personas nada más, pero sabe que hoy estamos a 220 y tantas, 230. Sí me estoy explicando. Los sueños, cuando tú persistes en oración. Siguiente, la gente que persiste en oración recibe fuerzas sobrenaturales. La gente que persiste en oración recibe fuerzas sobrenaturales. Habrá gente que diga, ¿y cómo aguantas, hermano? ¿Y cómo aguantas esa situación? ¿Y cómo aguantas esa circunstancia? Y todavía te vas a servir. ¿Y a poco de veras? Yo te admiro. ¿Sabes qué es eso? Son fuerzas sobrenaturales. Son fuerzas sobrenaturales que otra persona en la situación que tú estás pasando, en el problema, en la prueba que tú estás pasando, te digo una cosa, otras personas en tu lugar ya se hubieran suicidado. Otras personas en tu lugar, quién sabe qué habrían hecho. Pero tú estás ahí. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te ha impartido de sus fuerzas sobrenaturales. Aleluya. Dios te ha impartido bendición. Dios te ha impartido fuerza. Dios te ha impartido gozo. Ahora te voy a decir por qué. Porque dice la escritura, el versículo 46, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Te voy a decir por qué aquí encuentro la manifestación sobrenatural de Dios. Porque según algunos historiadores, Elías para ese entonces tenía la edad más o menos de unos 86 a 90 años.
imaginas? De 86 a 90 años. Y dice que la mano de Jehová estuvo sobre él. Tanto que corrió y corrió delante de Acab, y Acab iba en carros tirados por corceles. Ahora, ¿tú te imaginas ese viejito cómo salió corriendo? ¿Tú te imaginas? Mire, seguro que ni Ana Gabriela Guevara le vio el polvo. O sea, porque imagínate, para que un ancianito haya corrido de esa forma. Y dice, la mano de Jehová estuvo sobre él, dice, el cual fue delante incluso de Acab. O sea, rebasó a su enemigo. ¿Cuánto dicen amén? Yo te voy a decir una cosa, tú mantente orando en oración eficaz, y Dios te va a impartir fuerzas sobrenaturales, y aún aquella gente que te ha deseado mal va a ver cómo prosperas, aleluya, va a ver cómo Dios te bendice, va a ver cómo aguantas, vas a ver la impartición de Dios, porque hay fuerzas sobrenaturales que vienen de Dios. Alguien me dijo, pastor, ¿cómo aguanta? ¿Cómo le hace? Digo, no, ¿cómo le hace Dios? Yo sé que hay algunos de aquí que a veces como que la situación ha sido tan buena, pero el que se mantiene orando va a ver las fuerzas sobrenaturales sobre él. La oración, vuelvo a repetirte y con esto concluyo, genera un poder impresionante. No importa quién ore, lo importante es de que sea eficaz en oración. Ponte de pie, por favor.